Bien, vamos a hacer el práctico 4, perdón, el práctico 6, el ejercicio 4, el 4A. Este ejercicio nos dice, suponiendo que las funciones bueno, estas dos funciones son diferenciables, pruebe que en el apartado A que esta, esta función que está formada por estas dos funciones satisface esta ecuación. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es primero encontrar todas estas derivadas, ¿bien? Todas estas derivadas. Si pasamos a la otra notación, esto es igual así que la f de xx menos 2 veces la f de ix más la f de y es igual a 0. Bien, esas son las dos notaciones distintas. Entonces, perdón, no es la f, es la u. Borremos esto y le pongamos la u. Bien, entonces tenemos que encontrar primero todas estas derivadas para poder luego reemplazar en la ecuación. Entonces empezamos por las derivadas de primer orden, la u de x. Derivamos a esto con respecto a x. Entonces tenemos acá, fíjense, esta primera parte. Tenemos una multiplicación de dos funciones que dependen de x, entonces hay que hacer regla al producto. Derivamos la primera función por la otra sin derivar, o sea la derivada de x con respecto a x es 1, nos queda 1 por esta función sin derivar, más la primera sin derivar que es la x por esta función derivada. Queda phi' de x más y, o sea, tenemos que aplicar regla de la cadena, entonces ahora derivamos el argumento de esta función, que es x más y, que nos va a quedar la derivada de x con respecto a x es 1, la derivada de y con respecto a x es 0, ¿bien? Más, acá tenemos, acá tenemos una multiplicación de y por la función, pero y en este contexto de esta derivada con respecto a x es una constante, entonces la dejamos. Y derivamos la función con respecto a x por prima x más y con la derivada del argumento que de vuelta es 1 más 0. Como dando un poco esto nos va a quedar bien, nos queda así. Entonces encontramos primero la u de x. Ahora vamos a calcular la u de y, porque como yo necesito todo, necesito la u de x, la u de y y la u de ix, necesito primero las primeras derivadas de orden 1. Entonces voy a calcular primero las de orden 1 y después paso a las de orden 2. Este les voy a hacer rápido, lo voy a escribir directamente. No es exactamente igual a la otra, se deriva. Además, teniendo en cuenta que la regla del producto ahora es con el segundo argumento, con el segundo término, y no con el primero, porque estamos derivando con respecto a y. Entonces acá nos va a quedar x por phi' de x más y más esto de x más y más y por phi'. Bien, entonces esta es esa segunda derivada. No la voy a calcular directa, sino directamente la escribo. Les dejo como tarea para ustedes que la resuelvan. Pero bueno, si no, el procedimiento es muy similar a este. Bien, pero vayamos a hablar de lo importante, a las derivadas de segundo orden. Hagamos la u de xx.
la u de x es, le llevamos por segunda vez a esta función que está acá. Entonces acá tenemos el primer término de la suma de funciones, tenemos una función que depende de x, entonces la derivamos, y prima de x más y más, y acá tenemos otra vez tenemos una función que depende de x y otra función que depende de x, entonces tengo que aplicar regla del producto, entonces voy a derivar primero esta por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que acá como y' derivado por segunda derivada son las y2', y el argumento de la función nos va a quedar 1 más 0 de vuelta. Y luego derivamos el tercer término, que esto es para en este contexto de la derivada con respecto a x es una constante, entonces derivamos esta función, queda ahí, por la derivada de la función esa es la función y2' de x más y, por la derivada del argumento de la función que es 1 más 0. Si acomodamos, esto nos va a quedar dos veces y' de x más y más x por pi2' de x más y más y por si2' de x. Entonces ahí ya encontramos la siguiente derivada, la xx. Bien, bueno, ya tenemos la u de xx, nos faltan la u de x y la u de y. Entonces vamos a la u, de ix, o sea, derivamos a esta que está acá, la derivamos con respecto a x, entonces nos queda el primer término es dos funciones que dependen de x, entonces derivamos con regla del producto, nos queda la derivada primero que vale 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que en este caso es la 2' porque ya estaba derivada una vez, la derivamos por segunda vez, por el argumento que es 1 más 0. Más, y tenemos ahora este otro de acá, que está solito, lo derivamos, nos queda si' de x más y ahora finalmente derivamos del tercer argumento, perdón, me comí la derivada de interno que es 1 más 0, más el tercero, el tercer término, que de vuelta, este es una constante en el contexto de la x, entonces derivamos esto nomás, queda y por si2' de x más y por 1 más, porque derivamos el argumento que es x más y, derivado con respecto a x es la derivada de x1 y la derivada de y es 0. Acomodamos y esto nos queda se acomoda un poquito, esto nos va a quedar así. Bien, nos queda así. Y nos queda una más, que es esta de acá, que es la u de i,
la u de ix. Bien, la u de y es derivar a esta con respecto a y. Entonces, esta primera de acá, x para y es una constante, entonces la dejamos y derivamos la función que depende de y. Nos queda x por si 2' x más y por el argumento de x más y, que es el argumento de la función, que es 0 más 1, más. Ahora tenemos esto de acá, que lo derivamos con respecto a y, sin ninguna novedad. Y esto nos queda este coso prima por x más y por el argumento que es 0 más 1. Y después derivamos con respecto a esto, con respecto a y, entonces tenemos dos funciones que dependen de y, entonces tengo que aplicar la del producto. Entonces nos queda pi' de x más y más y pi 2' de x más y por 0 más 1. Es decir, esto nos queda, como dando un poco, nos queda x pi 2' de x más y más 2 por phi' de x más y más y por y 2' de x. Creo que acá me equivoqué en algo, a ver, veamos esto. Tenemos este está acá, este está acá, este me olvidé. Bien, entonces, un poco, me faltó ese de acá. Phi' de x más y más y por phi segunda de x. A ver, verifiquemos que está todo bien. Prima más x por y 2' más prima más y 2. Bien, ahora sí. Y este también verifiquemos que está todo bien. Sí. Bien, entonces ya tenemos todo lo que nos pide para verificar la ecuación diferencial que aparece ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, lo que voy a hacer ahora es copiar esto y borrar lo que no nos sirve. Entonces agarramos, borramos esto, ya no va, nada de esto, y esto ya tampoco, esto tampoco, queda ahí. Ahí está. Bueno, ahora entonces nos queda la u de x, nos queda 2 y prima de x más y más x, borremos también todo esto que molesta. También la u de ix, la derivada de u con respecto a y con respecto a x.
Y finalmente la U de I, que es lo que está abajo. Verificamos que está todo bien. ¿Todo bien? Sí, está todo bien. Entonces ahora, ya con eso, vamos a reemplazar. Reemplazamos. Y nos queda. Entonces nos queda primero la derivada de... O sea, la derivada de u con respecto a x dos veces. Entonces nos queda... Escribimos eso. 2 prima. Antes de eso, directamente escribo la ecuación y después reemplacemos. Entonces nos queda. Hemos dicho la u de xx menos 2 u de ix más u de i igual a 0. Entonces ahora sí, reemplazamos y tenemos entonces 2 phi, x más i, phi prima de x más i, más x por phi 2 prima de x más i, más i por phi 2 prima de x más i, menos 2, abro paréntesis y ponemos, reemplazamos ahora con esto que está acá, queda phi prima de x más i más x por phi 2 prima de x más i más phi prima de x más i más acá, pero esto es una i más i de 2 prima de x más i y finalmente tenemos que poner esta de acá, se nos queda x por y 2 prima de x más i más 2 si prima de x más i más i si 2 prima de x más i igual a, no sé, a ver, más chiquita de x más i igual va a ser, bien, un poco apretadito, bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es distribuir el menos 2 dentro del paréntesis. Además me olvidé de cerrar el paréntesis. Vamos a hacer distribuir eso de ahí. Acá se debería cerrar el paréntesis. Bien, entonces nos va a quedar 2 y prima de x más y más x por y segunda de x más y más y segunda de x más y queda menos 2 pi prima de x más y menos 2x de pi segunda de x más y menos 2 pi prima de x más y menos 2i pi segunda de x más y más x por phi segunda de x más y más 2 veces phi segunda de x más y. Bien, entonces ahora vemos lo siguiente. Tenemos este de acá se va con este de acá. Bien, se va, se va.
tenemos x, 2' de x más y. Acá tenemos menos 2x de 2 por x phi 2', o sea, a ver, voy señalando mejor. Tenemos esto de acá, este de acá y este de acá. Una manzana más una manzana menos 2 manzanas se van, quedan 0 manzanas. Después tenemos esto de acá y esto phi 2'. Acá tengo menos 2 y 2' y acá tengo y 2' de vuelta. Una pera más otra pera, tengo 2 peras, menos 2 peras, me queda ninguna pera. Y finalmente este de acá se va con esto. Es decir, verificamos lo que nos pedía el ejercicio, que 0 es igual a 0, es decir, verificamos la ecuación con las derivadas. Bien, o sea, básicamente era eso, era reemplazar y ver que todo se cancelara para que nos dé 0, porque nos pedía eso la ecuación, bien, que sea igual a 0. Y acá verificamos que como todos se cancelan entre sí, nos queda que es 0. Bien, entonces básicamente eso es el ejercicio. La única locura es las derivadas, que se van haciendo cada vez más complejas, bien, o sea, lo único que va pasando de práctico a práctico es que las derivadas se van haciendo cada vez más complicadas, pero es el mismo procedimiento, explicar la regla de la cadena y ir derivando. Entonces, con mucha práctica esto se va haciendo cada vez más fácil, es tedioso, pero es fácil, bien. Estén atentos a las reglas y acuérdense en el orden de derivadas que les indica en cada una de estas notaciones, bien. Acá es derivar la u con respecto a x dos veces, acá es derivar primero la u con respecto a y después con respecto a x, como está acá, derivamos primero la u con respecto a y después con x, y acá deriva dos veces la y. Bien, pero ese es el procedimiento y acá verificamos la ecuación.